como les decía a los que se conectaron al principio, el día de hoy comenzamos el cuarto encuentro, pero retomamos el segundo módulo. Recapitulando un poquitito, el primer encuentro nosotros hicimos historia del movimiento obrero, la primera parte, que fue pre-45, ¿no? Cómo se fue vinculando el movimiento obrero hasta esa etapa. En el segundo encuentro vieron con Juan Manuel, el docente que vuelve a estar hoy, aspectos legales y organizacionales. En el tercer encuentro vimos la primera parte de lo que es higiene y seguridad. Y hoy retomamos lo que fue el segundo encuentro, ¿no? Los aspectos legales y organizacionales del sindicalismo. Si están de acuerdo, vamos comenzando, ya estamos en las 7:10, y yo voy admitiendo a compañeros y compañeras que se van sumando. No sé, Juan, si vos querés señalar algo. No, yo agradecerle a todos los que están presentes, principalmente por el compromiso que estamos en- en la etapa número 4 y que bueno, si bien algunos avisaron hoy temprano porque esta semana ha sido más corta y le ha tocado viajar y bueno, por ahí se desordenaron un poco los días, pero la mayoría está presente y bueno, la verdad que nos faltan 2 clases todavía, pero creo que los comentarios de lo que han sido las anteriores son muy buenos, entonces y la hemos replicado en las redes sociales y bueno, hemos tenido muy buena crítica, así que eso es importantísimo para nosotros. Así que no, Buenísimo. dale nomás cuando quiera arrancar y listo, no hay problema. Buenísimo, perfecto. Bueno, agradecido nosotros de que haya tenido esta repercusión. Bueno, si les parece, como hemos dicho en los encuentros anteriores, cuando quieran participar tenemos la opción de levantar la mano acá, o podemos escribir por el chat, o en algún momento que el docente por ahí habilite y consulte, se habilitan el micrófono y preguntan. La idea es que tengamos los micrófonos silenciados, salvo el docente, para que no se arme eco y no se escuchen los ruidos afuera. Así que, Juan Manuel, todo tuyo y muchísimas gracias. Bienvenidos a todo el cuarto encuentro. Bueno, nuevamente buenas a todos, ¿cómo están? Es un gusto poder verlos en formato pequeño. Estoy viendo acá el caso de Raúl, que veo que está literalmente manejando, porque en la cámara se ve. Esto es una experiencia sumamente interesante. Bueno, para este cuarto encuentro y nuestro segundo, retomando en este plano, primero, simplemente recordar para los que ya estuvieron y para los que se incorporaron ahora, en este caso, nuestro encuentro anterior, habíamos estudiado principalmente, más allá de todo, en primer lugar, cómo es que fue la relación, si se quiere, en lo que es el aspecto jurídico con el movimiento colectivo del trabajo, con el sindicalismo. En este paso pasamos por las diferentes etapas y cómo es que fue esa relación desde el aspecto jurídico, nuevamente. Y después de eso pasamos a lo que fue el estudio o el análisis del régimen en sí que tiene el modelo sindical argentino, especialmente con lo que es la ley 23.551. Entonces, después de eso pasamos a hablar un poco y quedamos con la cuestión respecto a la tensión que se genera en el último tramo, un lindo intercambio en ese sentido, en relación a la cuestión del modelo de concentración sindical, al principio de concentración sindical y del sistema de inscripción. Entonces, hablamos un poco de eso. Quedaba pendiente una cuestión que tiene que ver con un aspecto más del modelo de la concentración, primera parte, y que es lo que vamos a ver ahora, primera cuestión. Segunda cuestión, que dado que hubo, digamos, nuevamente un lindo intercambio en este plano con la cuestión de la libertad sindical, decidí hacer un pequeño vuelco en este plano y que trabajemos o que veamos un poco más esa cuestión, y especialmente con lo que tiene que ver con lo que fueron, o lo que son, mejor dicho, los casos más salientes que la Corte Nacional resolvió en relación a la libertad sindical. ¿Sí? Entonces, vamos nuevamente, simplemente para que tengamos en cuenta, con 3 pequeñas secciones. Una primera sección, que es esta, terminar con la cuestión de una parte del aspecto del principio de concentración, que en este sentido el régimen argentino se estructura en 3 principios: el de la libertad sindical, el de la democracia sindical y el de la concentración. Y en este plano de la concentración, el punto que faltaba,
simplemente como explicar como una característica, es que se ha pensado en un modelo de niveles o en un sistema multinivel. ¿Y esto qué implica o qué significa? Significa que una de las atribuciones que se le ha dado a los diferentes entes gremiales o a los diferentes sindicatos es algo que se lo conoce como la facultad federativa o la autonomía federativa. Es decir, es la capacidad de poder organizarse no solamente en unidades primarias o base, sino en estructurarse en un orden que es piramidal, justamente porque tiene el dibujito como un triángulo, en el cual hay muchos abajo y se van haciendo menos y menos y menos. ¿Cómo funciona esto? Bueno, la ley establece en el artículo 11 que las asociaciones sindicales pueden asumir alguna de las siguientes formas, que son los sindicatos o las uniones, que esta es una diferencia semántica, es lo que nosotros llamamos en definitiva las organizaciones de base, las organizaciones territoriales. Un segundo nivel, que son las federaciones, que dicho en versión simple es el sindicato de los sindicatos. En este sentido, no hay una afiliación directa, es decir, está imposibilitado el trabajador ser parte de una federación, pero sí puede ser parte de un sindicato, que es parte de una federación, y en ese sentido pueden agrupar diferentes tipos de ramas. Nada nuevo en este plano para muchos de los compañeros, pero nuevamente, para terminar con esta idea. Y por último, las confederaciones. Las confederaciones tienen una particularidad, que es que esto, lógicamente, depende siempre del lugar en el cual estemos estudiando este plano, es decir, del país o de la zona, incluso en algunos casos. En nuestro país, las confederaciones tienen, a su vez, de la capacidad de poder hacer acuerdos mayores, como se llaman, o los convenios intersectoriales, y, por lo lógico, en el mismo plano, que es la capacidad de poder tener un mayor diálogo con las diferentes ramas o grados de actividad empresarial o del propio Estado, también se convierten en actores de carácter institucional dentro del ordenamiento jurídico. Para darles un ejemplo, la Ley Nacional de Empleo 24.013 establece que son las confederaciones, porque en realidad aquí lo deja abierto, no dice cuál es, sino la que tenga mayor grado de representatividad. Por ejemplo, es parte del Consejo Nacional de Empleo, Productividad y de Salario Mínimo Vital y Móvil, que es más recordado, más allá de todo, porque es el que fija cuál es el salario mínimo vital y móvil, valga el chiste. Este es un sistema que acá retomo brevemente, una pequeña idea, pero para dejarlo más o menos cerrado en ese plano, el hecho de que estos son los tres grandes principios, nuevamente, la idea de la libertad sindical, que ahora lo vamos a retomar un poco más, la democracia sindical, que implica el hecho de poder participar dentro de la vida interna, y obviamente en ese sentido disputar espacios dentro de la vida interna de una estructura sindical, y el principio de la concentración. El principio de la concentración que, nuevamente, en principio, valga la redundancia, tiene la lógica de, dicen varios autores en este sentido, de establecer una unidad del movimiento de los trabajadores. Es decir, la idea es evitar la desagregación o la dispersión de las fuerzas laborales unidas dentro de las estructuras. Lógicamente, y esto es el tópico con el cual habíamos terminado el encuentro anterior, tiene sus ribetes. ¿Por qué? Porque obviamente entra en conflicto con la libertad sindical. Y como este es un gran tema de debate, y aprovechando el segundo encuentro, más allá de otras cuestiones, me parece que es interesante que nos centremos en este punto. Hablar de libertad sindical es complejo, pero es complejo porque, como en muchos ámbitos, es difícil definir qué es la libertad. Si pensamos hoy en día, valga la redundancia, y con ejemplos bastante actuales, por ejemplo, la libertad de locomoción, la libertad de reunión, la libertad de expresión, según como uno lo quiera ver, representan diferentes cosas y se usan con diferentes criterios. No es menor pensar esto, por ejemplo, nuevamente, en el mundo en el cual, y la situación en la cual vivimos, como bajo este paradigma aparecen o bajo esta frase al menos, es mi libertad de hacer esto,
existen, digamos, cosas que uno podría decir, bueno, pero ¿realmente tenemos esta libertad? O sea, ¿realmente está amparada esta libertad? Bueno, esto es un tema siempre no menor, y hablar de libertad sindical tiene, en el mismo sentido, una complejidad por la misma cuestión. Incluso cuando hablamos de libertad sindical, en cuanto al contenido, o sea, no hablemos de qué es la libertad sindical, sino de qué implica la libertad sindical, también nos vamos a encontrar que está limitada por los avatares, es decir, por el tiempo, por las situaciones, por el contexto político-legislativo. Es decir, diferentes lugares y diferentes tiempos, esta noción también puede cambiar. Para que veamos algunas ideas, en este sentido, tomando a autores del derecho nacional, por ejemplo, Ojeda Áviles, dice o define la libertad sindical como el derecho fundamental de los trabajadores a agruparse establemente para participar de la ordenación de las relaciones productivas. Es un primer concepto. Otro, bastante popular, que es de dos autores, de Palomeque López y Álvarez de la Rosa, dicen que es el derecho de los trabajadores a fundar sindicatos y a afiliarse a los de su elección, así como el derecho de los sindicatos al ejercicio libre de las funciones que les son atribuidas constitucionalmente para la defensa de los intereses del trabajo asalariado. Y probablemente la más conocida de todas, porque es la que la propia Corte ha tomado en los últimos años, que es de un profesor que se llama Justo López, que la define como un conjunto de poderes individuales y colectivos que aseguran la independencia de sus respectivos titulares en orden a la fundación, organización, administración, gobierno y actividad externa, léase la actividad sindical propiamente dicha, de las asociaciones profesionales de trabajadores. Y ahora en este plano, podemos decir, bueno, tenemos algunos conceptos que nos llenan un poco lo que es el panorama. Y desde el plano normativo, vamos a ver que esta no está tan definida, más allá de todo, pero vamos a arrancar, como ya les había contado antes, vamos con un poco lo que dice el Comité de Libertad Sindical, que es el CLS, en siglas, de la Organización Internacional del Trabajo y de la Conferencia Internacional del Trabajo, que sostienen, en primer lugar, que para que haya libertad sindical tiene que haber un pleno ejercicio de los derechos civiles y otras libertades, porque la libertad sindical es una de ellas. Y fíjense que en este plano, el organismo internacional, un poco ya se los había contado la vez anterior, en el encuentro anterior, tiene un concepto bastante amplio, porque ya de entrada, ya vamos a volver un poco esto, nuestras dos grandes resoluciones marco, que son obligatorias para el Estado, ya antes por haberlas ratificado, en primer lugar, como un acto estatal, pero a su vez porque han sido incorporadas constitucionalmente por la reforma de 1994 en este plano, artículo 75, inciso 22, para el que tenga ganas, y tenga ganas de buscarlo, en este plano, sostienen, obviamente, y lo adelanto nuevamente, ya lo dije la vez pasada, pero lo adelanto otra vez, es la posibilidad de que no solamente sean los trabajadores, sino también los empleadores los que ejerzan la capacidad de la libertad sindical. Tiene un concepto de sindicalismo que es diferente del que, por ejemplo, nosotros, artículo 14 bis, tenemos. ¿Sí? Entonces, algunas de estas ideas también están vinculadas en este plano. O sea, cuando uno lee estos instrumentos, tiene que tener en cuenta que la idea fue tratar de, en cierto sentido, combinar ciertas lógicas para tener mayor adhesión. Esto es un breve comentario en este plano. Ahora. Si vamos a la ley, a la 23.551, si nosotros vamos a la ley en sí misma, por ejemplo, siguiendo a Mariano Recalde en este plano, plantea que más allá de que pensar qué es
la libertad sindical, es más conveniente ver cuáles son los fines de la actividad sindical. Porque al ver esos fines, ahí nos vamos a dar cuenta, o va a tener más sentido, porque en ese sentido, si se quiere, la libertad va a tender a buscar estos resultados. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, a partir de una lectura de los artículos 2 y 3 de la ley, porque en definitiva, ¿cuál es el objeto de una asociación sindical? Bueno, es la defensa de los intereses de los trabajadores, y en este sentido tenemos que entender a la defensa de los intereses de los trabajadores a todo lo que tenga que ver, a todo lo que tenga que ver con las condiciones de vida y de trabajo. Es decir, la acción sindical va a tender o debe tender a remover los obstáculos y promover el desarrollo de los trabajadores en un sentido amplio. Entonces, en este sentido, por ejemplo, siguiendo de vuelta a Mariano Recalde, hablar de libertad sindical implica que tenemos que pensar no tanto un concepto, en este sentido, no un fin en sí mismo, sino una herramienta para lograr este desarrollo humano. Y en este plano, podemos decir que la libertad sindical tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Pero, ¿qué es esto de aspectos positivos y aspectos negativos? Porque no es lo mismo que decir, o lo que uno diría normalmente, sino desde un punto de vista jurídico. Aspectos positivos implican la capacidad de poder hacer. Y en el caso de los negativos, en realidad no sería un no hacer, sino que uno no está obligado a hacer, o uno está obligado a no hacer. Es decir, es una capacidad para poder decir que no y una capacidad para poder hacer, si se quiere, afirmarse sobre algo. Y esto podemos verlo de un aspecto individual, es decir, desde el trabajador, y podemos verlo de un aspecto colectivo, es decir, desde la asociación sindical per se. Desde el aspecto individual, en su faz positiva, estamos hablando, en este sentido, de que los trabajadores tienen el derecho a fundar las asociaciones, a afiliarse, a permanecer en la afiliación, en participar en el gobierno y en la administración de las asociaciones, tener igualdad de trato, reunirse, peticionar frente a las autoridades y a las patronales, entre muchos otros. Desde el punto de vista negativo, los trabajadores tienen el derecho a no afiliarse o a desafiliarse en este plano de una asociación sindical, porque obviamente no la consideraría representativa. Desde el aspecto colectivo positivo, las asociaciones sindicales tienen el derecho de poder organizarse y actuar con autonomía. Y eso implica el poder dictar sus propios estatutos, el determinar obviamente el nombre, el ámbito de actuación, el de poder participar en las negociaciones colectivas, el de poder recurrir a medios de solución de conflictos colectivos, entre los cuales podemos hablar en su variante más extrema, dentro de las categorizaciones que el derecho plantea, que tiene que ver con el ejercicio del derecho de huelga, y muchas otras medidas de acción consideradas de forma legítima. Como por ejemplo, el poder ser parte de una organización de grado superior. Y desde el punto de vista negativo, tiene, por ejemplo, el derecho de no tener que afiliarse a una federación o, en este plano, una organización de grado superior. Y en este sentido tenemos para continuar un poco con esto, tenemos dos grandes convenios en el plano de la OIT, que van a ser los grandes elementos rectores, si se quiere, de la libertad sindical. El primero es el 87, el número 87, que es del año 48 y que fue ratificado por nuestro país en 1959, y el otro es el 97, que es posterior, obviamente, es del año 49, y fue ratificado por nuestro país en el año 56. Nuevamente, estos han tenido un diferente rango jerárquico en lo que es aspecto normativo a partir de la reforma del 94, pero eso es otra discusión que no nos importa tanto, por lo menos por lo pronto. Convenio 87
que se llama de la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, siguiendo en este plano a Néstor Corte, tiene lo que se llama 4 grandes garantías y 2 cláusulas de salvaguarda, o de alguna manera, le podemos decir de otra forma, como una suerte de garantías negativas. Pero vamos a quedarnos con salvaguarda para que no se nos confunda. La primera garantía, que es la del artículo 2, establece o plantea que los trabajadores y los empleadores, nuevamente porque esta es la visión de la OIT, sin ningún tipo de autorización previa, pueden constituir organizaciones que estimen convenientes. Y en este sentido, pueden afiliarse a las mismas, simplemente con el único hecho caracterizante, que es el poder analizar los estatutos. O sea, ¿cuál es el punto que lleva esta primera garantía? El evitar cualquier tipo de discriminación. Cualquier persona puede afiliarse, cualquier persona puede constituirlo, y lo único que se puede establecer es el hecho de que no haya una discriminación interna. Es decir, que el estatuto establezca algún tipo de discriminación en este plano. La segunda, en este plano, lo reitero una vez más, otro de los grandes rasgos característicos es que no necesita una autorización estatal previa para su funcionamiento. Y en el mismo plano, podemos agregar, no requiere o no requeriría requisitos especiales en ese sentido para su funcionamiento. La segunda garantía, que refiere a la autonomía colectiva de las asociaciones de trabajadores, surge del artículo 3 y que reconoce el derecho al redactar sus estatutos y los reglamentos, más allá de que pueda haber nuevamente ciertos contenidos básicos, mínimos, que las reglamentaciones después de cada estado pueda plantear, la libre elección de los representantes y la organización de la administración y sus actividades, más allá de que esto lo dice el propio convenio, que puede haber una actividad de fiscalización en relación a el aspecto financiero, y la posibilidad, mejor dicho, la garantía de un programa de acción sindical. Es decir, que cada sindicato, cada asociación colectiva pueda establecer, pueda plantear cuáles van a ser sus acciones sin algún tipo de injerencia. La tercera garantía, esta quizás es la más interesante en este plano de las garantías, es el hecho de que las autorizaciones y las suspensiones no puedan ser dejadas a discrecionalidad administrativa, y en el caso específico de las suspensiones, es decir, cuando uno se autoriza para funcionar, que las mismas no se priven, especialmente hace esta mención, no puedan ser privadas sin la intervención del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el punto es que nuevamente no queden bajo el arbitrio político de turno. Y obviamente también continúa el mismo artículo, que tiene que tener todas las garantías de lo que se llama el debido proceso. Es decir, la posibilidad de argumentar en torno a ciertas cuestiones fácticas, a ofrecer prueba, etcétera, etcétera, etcétera. La cuarta garantía, un poco ya la habíamos visto antes, es la capacidad que tienen de poder federarse, de armar federaciones, y de unirse, en su caso, a las federaciones o otro tipo de organización de grado superior, incluidas las internacionales. Estas son nuestras 4 garantías. ¿Cuáles son nuestras 2 cláusulas de salvaguarda? La primera de ellas es que la adquisición de la personería jurídica no puede estar sujeta a condiciones que desnaturalicen las demás garantías que crea este convenio. Y la segunda cláusula de salvaguarda es que los trabajadores o sus respectivas organizaciones, al ejercer todos los derechos que implica el convenio 87, van a tener que respetar la legalidad y los procedimientos en ese sentido que
los estados que ratifiquen este convenio establezcan al respecto. Esto es nuestro primer eje grande en materia normativa, si se quiere, sobre libertad sindical. Y el segundo es el 98, que se llama del derecho de la sindicación y de la negociación colectiva. Acá, similarmente, también tiene una serie de pequeñas garantías, por así decirlo. No son pequeñas, pero me refiero, esto es una forma como de estudiarlos, no es que estén expresamente así. Y en este sentido tenemos el artículo 1, que es nuestra primera garantía, que protege a los trabajadores contra todo acto discriminatorio tendiente a menoscabar la libertad sindical. ¿Esto qué quiere decir? Que a uno no lo pueden obligar, por ejemplo, o pueden establecer condiciones en las cuales si uno es miembro o no es miembro de determinado sindicato, lo excluyan o no le permitan trabajar. O que le permitan trabajar solamente si sea parte de esa unión sindical o esa asociación sindical concreta. La segunda garantía, que es la del artículo 2, es una norma que implica básicamente que no puede haber injerencia por parte de otro tipo de organización, sea esta estatal o sea esta privada. Entonces, ¿cuál es el objeto en estos ambos convenios? Si se quiere, como para enganchar en este plano, resumidamente, estas dos ideas. La idea es garantizar que las asociaciones sindicales sean representativas de los intereses de los trabajadores. Primera parte. Segunda parte, el punto en el cual no debe haber requisitos especiales, tanto por parte del Estado como también por parte del sector privado respecto de a qué organización uno pertenece, y que no existan, lo que podemos decir de esta forma, obstáculos legales injustificados. Y en este plano, la última parte de esta clase, para no hacerlo tan largo, un poco es mencionar a lo que habíamos hablado al final de la clase anterior, que tiene que ver con qué es lo que dijo la Corte Nacional en relación a la libertad sindical. ¿Y esto por qué? Porque el régimen de la ley, un poco lo habíamos mencionado en el encuentro anterior, tiene obviamente esta tendencia hacia la concentración. Y obviamente genera una, si se quiere, una diferenciación, una serie de requisitos especiales en relación al otorgamiento de la personería gremial, que genera en realidad una tensión con la libertad. Entonces, este sistema, que tardó más o menos unos 20 años hasta ser cuestionado, tuvo su primer gran golpe en el año 2008, con el caso que se conoce como AT1. Digo esto porque hay varios ATs. ¿Qué es lo que pasó en el caso AT1? Bueno, esto es un caso en el cual AT, en su rol, en este plano, convoca a elecciones de delegados del personal de Estado Mayor, del Ejército y de las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasa con esto? La declaran nula. Esto de la declaración de nulidad es porque le dijeron, no, ustedes no son el sindicato que tiene la personería gremial, no pueden llevar a cabo estas elecciones de delegados. Esto es un tema que se presenta frente al Ministerio de Trabajo, el cual rechaza en su momento esta presentación. Esto va a la Justicia Federal, la cual la va rechazando hasta que llega a la Corte Nacional, en el año 2008. Y en el año 2008, el 11 de noviembre, pues es lindo recordarlos, el 11-11, dictaminó, en palabras muy llanas, que la libertad para todos los sindicatos, o sea, la libertad está dada para todos los sindicatos, sin discriminación, en este sentido, sin distinción entre aquellos en los cuales tienen o no tienen la personería gremial.
¿Y qué hicieron en ese plano? Declararon que este requisito concreto que tiene la ley, el artículo 41, inciso C, era inconstitucional, es inconstitucional, mejor dicho, en tanto viola o está en contradicción con lo que establece el artículo 14 bis, que dice que las asociaciones gremiales tienen que estar simplemente en un registro especial. No dice en ningún caso que tengan que tener personería gremial. Entonces, aquí tuvo el primer gran cimbronazo. Concretamente, la Corte dice, en algunas partes, por ejemplo, se los leo simplemente a efectos ilustrativos, la limitación mortifica dicha libertad, de manera tan patente como injustificada en sus dos vertientes. En primer lugar, la libertad de los trabajadores individualmente considerados que deseen postularse como candidatos, pues los constriñe, siquiera directamente a adherirse a la asociación sindical con personería gremial, no obstante la existencia en el ámbito de otra simplemente inscrita. En segundo término, la libertad de estas últimas al impedirles el despliegue de su actividad en uno de los aspectos y finalidades más elementales para el que fueron creados. Fíjense que la Corte en este plano dice, está afectando esta limitación, este monopolio, de hecho dice más adelante, está limitando la acción de los trabajadores y está limitando en dos planos. Desde el plano individual, uno de poder participar activamente, pero a su vez lo limita en torno a su elección, dónde participa. Y en este plano, la Corte, aplicando el artículo 14 bis, arranca en una serie de líneas en las que empieza a darle primacía a las cuestiones que vimos recientemente en los convenios de la OIT, concretamente en el 87 y en el 98. No mucho tiempo después, si mal no me acuerdo, 2 meses después, va a haber un caso que se llama Rossi. El caso Rossi, que también tiene que ver con las Fuerzas Armadas, es un caso de una trabajadora, en este caso, de lo que era en realidad era la presidenta, mejor dicho, de la Asociación de Profesionales de la Salud del Hospital Naval. Creo que la sigla era PROSAN, si mal no me acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Bueno, atenta a su participación, pero por fuera de la estructura que tenía con personería gremial, a causa de su participación, tuvo una sanción disciplinaria. Concretamente, ¿qué le pasó? La suspendieron sin goce de sueldo. Y después de eso, le cambiaron las tareas. Es decir, hubo un ejercicio del ius variandi, como se lo conoce, por parte de su empleadora, las Fuerzas Armadas, la Armada Argentina. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, este tema, que obviamente la Corte no actúa tan rápido, salvo para cosas muy específicas, no vamos a entrar en eso en este momento, pero a pesar de eso, y en concreto, la Corte declaró que a pesar de ser parte de una asociación simplemente inscripta, este tipo de requisitos para poder ser elegido delegado nuevamente era violatorio del artículo 14 bis, los convenios 87 y 98, porque iban en contra de la libertad sindical, del principio de la libertad sindical. En el año 2013, la Corte nuevamente le vuelve a pegar a todo el sistema de la personería gremial y al principio de la concentración sindical en favor de la libertad sindical. ¿Por qué? Bueno, porque hay un tema que tardó muchos años, tardó en realidad 10 años en llegar, que pasó en la provincia de Salta. En la provincia de Salta, en el año 2003, se acordarán todos cómo era el principio del 2003, y toda esa época bastante compleja de nuestro país, se dicta un decreto provincial
que era el 5/2003, en el cual se disponía un reajuste de los sueldos. Que como todo en este país, cuando le decimos ajuste o reajuste de sueldos, implica bajar los sueldos. Muy lisa y muy llanamente. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, ATE, en ese entonces, plantea una acción frente a la justicia federal contra este decreto. Más de 10 años después, la Corte lo resuelve y plantea, porque obviamente cuál era el fundamento que planteó la provincia de Salta y que planteó la respectiva justicia en el interín. Bueno, lo que planteó es que no era una asociación que podía tener la personalidad gremial. Por lo tanto, no podía cuestionar los alcances de la disposición. 10 años después de este hecho, que por cierto, esto es un comentario, nada más, a uno cuando le enseñan en la facultad lo que es el amparo, dicen que es el medio procesal, que es el juicio más rápido. Bueno, 10 años después estamos resolviendo esto, básicamente, para pensar en ese plano. ¿Qué es lo que plantea, o qué es lo que dice la Corte? Con idénticos fundamentos. Que la capacidad para actuar en juicio y para velar por los derechos de los trabajadores no le pertenece exclusivamente a la asociación sindical que tenga personería gremial, sino que puede hacerla cualquiera en tanto y en cuanto tenga los intereses y obviamente esté simplemente, aunque tengas la simple inscripción. Y con eso declaró, con los idénticos fundamentos, siguiendo esta línea planteada en el caso AT1 y en Rossi, siguieron esta línea y declararon nuevamente inconstitucional parte de la ley de asociaciones sindicales. Y más acá, en el tiempo, el último caso, que lo mencionamos un poco la vez pasada, que es el caso conocido como APSAI, contra Autopistas del Sol, esto es la Asociación del Personal Superior de Autopistas e Infraestructura, el cual tuvo resolución por parte de la Corte hace no mucho tiempo, a mediados de marzo, en el cual no es tanto lo que es el voto de la Corte, porque en realidad la Corte adhirió al dictamen del procurador que dictaminó sobre el caso, Víctor Abramovich, que es una persona que tiene en su historial ser un gran defensor de los derechos económicos, sociales y culturales, y especialmente en materia laboral. Y entre otras cosas, ¿qué es lo que pasó acá? Bueno, en este caso, lo que había en discusión, por eso es contra Autopistas del Sol, es decir, este caso es contra la patronal, porque lo que están planteando es el hecho en el cual no se estaban haciendo los aportes, mejor dicho, no se estaban haciendo las contribuciones en este sentido por parte de la empleadora a la asociación, a pesar de que estaban los respectivos trabajadores afiliados a la misma. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Bueno, APSAI cuestiona y dice, nosotros no nos pagaron. Bueno, Autopistas del Sol menciona y dice, no, nosotros hicimos los aportes y las contribuciones y derivamos los aportes a la asociación sindical con personería gremial. Bueno, ¿qué es lo que termina resolviendo la Corte en palabras del procurador en este caso? Que esto es un privilegio irracional cuando la Constitución, artículo 14 bis, establece otra cosa y los convenios de la OIT dicen otra cosa. En concreto, algunas ideas que me gustan de este tema, digamos, hay algunas frases que son lindas del mismo, así que se las voy a leer. Fíjense que dice que, a su vez, el sistema de retención de cuotas sindicales del artículo 38 constituye un privilegio para las asociaciones con personería gremial en detrimento de las simplemente inscriptas, que produce una disparidad de trato irrazonable entre los dos tipos de organizaciones. Y en este plano, dice el mismo procurador, no se logró acreditar la existencia de un interés público imperioso
que resulte necesario resguardar y justifique, en consecuencia, la exclusión de las asociaciones simplemente inscritas de un medio esencial para la defensa de sus intereses gremiales. Y dice, en segundo lugar, el privilegio legal no es de aquellos que pueden otorgarse a las organizaciones más representativas, en tanto no se vincula con su prioridad de representación en las negociaciones colectivas, en la consulta por las autoridades o en la designación de delegados ante organismos internacionales, que son las únicas prerrogativas admitidas en el convenio 87 de la OIT, según lo ha sostenido la propia Corte. Es decir, ¿cuál es el punto de estas dos, o de estos dos ejes que plantea el procurador en esta línea? Que puede haber, por supuesto, distinciones que se establezcan para ciertas cuestiones. Puede haber que haya diferenciaciones, sí, con ciertos aspectos, pero que tienen que ser razonables. Y en este sentido, viendo un poco acá, la Corte en el último tiempo, estamos hablando de los últimos 12 años, 13, un poco más, casi, viene privilegiando la noción de libertad sindical. ¿Por qué estamos, en definitiva, frente a esta complejidad, si se quiere? Bueno, porque el régimen legal tuvo otra intención, y como arranqué un poco esta clase, y un poco se les mencionaba la anterior, por un lado, muchas veces estas cuestiones, independientemente de lo que podemos decir, razones de justicia o razones de derecho o lo que sea, son sujetas a vaivenes concretos de política, de periodo, de contexto, y después por luchas o por contradicciones que se pueden dar en planos de poder, literalmente, que también es un conflicto político, obviamente, pero que hacen, en este sentido, a que el modelo de la ley, en el último tiempo, nuevamente, haya entrado en un quiebre. Pero, sin embargo, uno podría decir, bueno, entonces esto es así. Y la respuesta es a medias. Este es el gran balance que les quiero dejar en este plano. ¿Por qué? Porque las resoluciones de la Corte, las resoluciones del Poder Judicial, son válidas en el caso y para las partes que son vinculadas en el caso. Genera una doctrina, es decir, genera una línea de pensamiento y esas cosas que generan una cierta obligatoriedad para abajo, sí. ¿Sí? ¿Eso quiere decir que esto está en este plano y se sigue en esta línea? La respuesta es no. Estos conflictos van a seguir estando. Entonces, ¿por qué les hago este último balance? Y con esto cierro, más o menos, para estar más o menos acorde a los estándares de hora. Y hoy no está Andrés, pero si no, él me suele decir que yo me pongo a hablar y no termino más, para no aburrirlos tanto en el mismo plano, que acá es donde nuevamente vuelvo a decir algo que dije al final de la clase pasada, pero más en plano de las preguntas que vinieron después, que es que si tomamos esta noción y tomamos estas lógicas, lo más importante, si se quiere, es el hecho en el cual uno luche, uno como trabajador, uno dentro de las actividades, que uno participe, que uno se integre, que uno sea parte de esas estructuras y que luche por el mundo por el cual cree. Porque estas son decisiones que llegan, por supuesto, llegan porque hay una voluntad detrás de llegar a estos resultados, que obviamente han tenido un trabajo de razonamiento en diferentes planos, etc. Pero en última instancia, acá hay que recordar en este plano que el derecho esencialmente, lo vuelvo a decir, que es mi visión particular, amparada de última en alguna que otra lectura varia, pero más allá de todo, es una cuestión de luchas. Y no hay que quedarse con una cosa ni hay que quedarse con la otra. Hay que ver a este derecho siempre en este continuo movimiento y esta parte de la historia se va armando en función de las propias lógicas de lucha que se plasman en última instancia en normas jurídicas. Pero no es una norma jurídica porque sí. Surgen de un cierto lugar y bueno, nada. Esto es más o menos todo, así que
ya no lo es. No, no les robo más tiempo con esto. Perfecto, Juan Manuel. La verdad que, por más que no esté Andrés, igual de todas maneras, siempre la idea es ir cortando previo a la cena y dar un lugar a que pregunten, pero venía muy bien, está bien que te explayes. No sé si alguien quiere realizar alguna pregunta a Juan Manuel, o si vos por ahí, Juan, querés profundizar alguno de los aspectos. Mucho de lo que fuiste diciendo, yo conociendo más o menos a partir de algunas reuniones con Juan Churich, no con Juan Manuel, creo que tiene que ver con la experiencia de los años recientes para este sindicato con el cual estamos realizando esta capacitación. Sí, quería primero dejarlo hablar a Jorge, que él está en una situación similar y es justamente otro sindicato que es aceitero, que está en el cordón industrial, y quería que opine él y después hablamos nosotros, no hay ningún problema. Dale, Jorgito. Bueno, no, a ver, con todo esto sí es una lucha constante. Nosotros estamos desfederados de hace más de 20 años, desfederados porque nos dejaron, a nosotros nos dejaron totalmente de lado en tema salud, en todos los temas, y tuvimos que salir a remarla. En un momento quedaron 278 afiliados, y bueno, después con los años fue una lucha con el tema de que la zona creció en el tema cereal. Podemos ahora decir que tenemos un sindicato de casi 3.500 afiliados, y hasta tenemos la parte de supervisión adentro, pero hasta el biodiesel tenemos en el departamento de San Lorenzo, que no en el resto del país lo tiene petróleo y gas privado. Son las luchas constantes que se dan, y nosotros acá dentro de las aceiteras estaba comercio, estaba un montón de la UOCRA, un montón de gremios, y fueron peleas grandes, luchas que se dan, y bueno, llegamos a este presente, pero es constante, y totalmente te están tratando de limitar en todo momento, porque estos hombres de las leyes parece que no son trabajadores muchas veces. Y ese es un gran problema, y fallan con el tema de los patrones muchas veces. ¿Sí? Bueno, sí, la verdad que sí, nosotros creo que muchos de los que están acá en la reunión seguramente desde el principio de la charla se ven identificados por todo lo que significa la libertad sindical, la personería gremial y la simple inscripción. Bueno, y justamente de nuestra historia actual, actual, porque en realidad nosotros estamos luchando contra la parte empresaria, la parte del Ministerio de Trabajo de la provincia, que reconozca la simple inscripción como una libertad sindical que representa un sector de trabajadores que tiene también la misma herramienta que un gremio que tiene personalidad gremial, que sobre todo lo que vale la voluntad de los trabajadores es elegir a su dirigente, y de eso se trata la libertad sindical. Lógicamente que muchos ven solamente la cuota sindical, que es la que sustenta la parte gremial, pero bueno, en el caso nuestro, como el compañero de aceitero, que ellos han invertido muchísima guita en lo que es la salud, y eso significa otro tema, no solamente el aporte sindical, sino que la cuota societaria de la obra social va a parar a la salud, y que todos sabemos que no alcanza con la obra social sola, hay que poner guita de la cuota sindical para sostener a la salud. Y bueno, nosotros estamos en esta pelea que ahora, gracias a Dios, bueno,
tenemos la posibilidad de poder manejar la salud en la provincia de Santa Fe, que eso nos significa una herramienta fundamental en esta lucha, y que los compañeros van entendiendo que tener los servicios y tener los beneficios significa también estar afiliado al sindicato. Así que creo que tanto la charla del jueves anterior como esta, y como seguramente las dos que faltan, son realmente muy interesantes porque son cosas que nos tocan de cerca, que son cosas actuales y que muchos de los compañeros seguramente por ahí, si quieren preguntar algo, lo pueden hacer para sacarse de sus dudas. Pero bueno, de parte mía creo que fue una, una jornada muy beneficiosa para el conocimiento, porque acá se trata de esto, de que estén los compañeros capacitados y si mañana le toca hablar, sepa de qué es lo que tienen que hablar, cómo se discute, cómo se dice. Cuando te dicen, no, nosotros tenemos personal gremial y ustedes no tienen, bueno, hay cosas que hay que aprender para estar capacitado y poder responder de la manera justa, porque cuando uno tiene la razón, como decimos nosotros, del lado nuestro, no tenemos por qué andar discutiendo ni peleando con nadie. Simplemente se aplica la verdad, que es lo que nosotros siempre hicimos en este camino. Así que pero bueno, le doy la palabra a alguno que quiera preguntar algo y de parte mía le agradezco mucho, te agradezco Juan Manuel porque fue una... No aburriste con la charla, hablaste todo el tema y te escuchamos atentamente, así que estuvo muy bien, ¿eh? Te agradezco mucho. No sé si alguna quiere realizar alguna consulta, Juan Manuel. Ahí Sergio, perdón, Ahí Sergio, habla Sergio. Sí, dale, señor. Sí, le quería hacer una pregunta a Juan sobre el tema que escuché por ahí de su oratoria, sobre la parte digamos, nosotros que somos de federación a nivel país. Sentí algo internacional. Yo he leído algo que Pablo Moyano, secretario adjunto de federación, él está en el tema de la Sindicato Internacional de Transporte. Digamos, mi pregunta sería 3 puntos. ¿Qué injerencia tenemos? ¿Qué influencia tenemos? ¿Y en qué nos beneficia estar ligado a la parte internacional de nuestro sindicato, o sea, nuestra federación? ¿En qué nos beneficia también? ¿Y qué influencia tenemos? Bueno, Pablo es el secretario adjunto de la OIT Ahí y va. significa algo muy importante porque son los gremios de transporte a nivel mundial que representan a todo el mundo. O sea, que Camionero tenga el segundo lugar a nivel mundial es un reconocimiento enorme porque ahí no solamente entramos nosotros como Argentina, entra todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene su representante en lo que es el transporte terrestre y que Pablo Moyano sea uno de los disertantes cuando van a cualquier lado. En la última creo que se hizo en Brasil, Sí, antes de la en pandemia, Brasil. y si estuvieron, y nosotros sentimos lógicamente, es como si está Hugo Moyano en un lugar y estamos todos, y si está Pablo Moyano fuera en una gira mundial, ellos estuvieron en el Vaticano, estuvieron, y estamos todos. O sea, eso es lo mismo que me pasa a mí cuando yo estoy hablando con Hugo o cuando me saco una foto. En esa foto estamos todos representados, porque atrás nuestro está el conjunto de los trabajadores. Y cuando Pablo habla de los trabajadores camioneros, pero habla de los trabajadores en general. Pablo es un dirigente que está llamado a ser uno de los candidatos a secretario general de la CGT a nivel nacional. Entonces, es un dirigente que ha ido demostrando que no ha claudicado ante la presión, ante las denuncias, y eso van formando al dirigente, porque otros lamentablemente, donde le aprieta el zapato, viste, se acuestan para el lado del calor del sol, o sea, no son resistentes, son oficialistas. Entonces, a cualquier gobierno son oficialistas. A nosotros nos enseñaron de que ante la adversidad hay que estar firme, lo hemos demostrado en Santa Fe durante muchos años y eso también a nosotros nos reconocen fuera de la provincia de Santa Fe, ¿eh? Nosotros estamos en una federación donde ahora nos vamos a sentar a paritaria por Zoom
pero el resto del país nos reconoce como luchadores a nosotros acá. La lucha que planteamos nosotros en Santa Fe no la planteó ningún sindicato en ningún otro lado ¿cómo se llama? Del lugar del país. Entonces esas cosas, ¿cómo se llama? Son reconocidas. Entonces yo creo que lo de Pablo afuera nos da una identidad que no tienen otros gremios, que bueno, que tal vez cuando dicen un camionero gana mucho, gana bien, pero es a nivel país, y paritaria se define a nivel país, así que ese es el reconocimiento que tenemos nosotros a nivel mundial. Eso es lo que a nosotros los beneficia. El reconocimiento no es algo gratuito, la historia no es gratuita. Siempre hay que luchar para permanecer, y Camionero viene permaneciendo durante varias décadas y contra varios gobiernos. Entonces, eso es lucha. Entonces, eso es lo que nos deja, Sergio, cuando Pablo está a nivel mundial, estamos todos. Eso es así. Por ahí, Listo, gracias. discúlpenme que me meta, pero Juan, por ahí nosotros como aceiteros, la verdad que nos sentimos representados por el importante cargo que tiene a nivel internacional el gremio de camioneros. La verdad que es súper importante que nos represente, y todos los trabajadores del país estamos representados y estamos encolumnados en esa línea. Y la verdad que debe ser un súper agrado para ustedes que están en ese gremio, que hayan llegado a ese nivel. Es súper, súper importante. Porque Claro. Y aparte... Más allá de la visibilidad del cargo, que es algo decir, ¿no? Es la importancia del cargo, de estar en esas resoluciones de la OIT, que baja línea para todos los países del mundo. Nosotros a nivel normativa de gremial somos un país importante dentro de las leyes, pero hay países que no tienen nada, y que la verdad que el aporte que le hace Pablo es impresionante. Sí, aparte, otra de las cosas que es la organización, porque Brasil es un país mucho más grande que nosotros, y cuando ellos hacen paro, lo hacen paro individuales, por ahí paran, por allá, o cuando lo hace Francia, o cuando es España, que cortan la frontera. Pero lo nuestro es reconocido por la lucha. Camionero es un sindicato, bueno, para la derecha es una piedra en el zapato, para los empresarios que explotan a la gente somos los que extorsionamos, pero en realidad el convenio nacional de camioneros, las paritarias de camioneros esperan mucho gremio que vaya a paritaria de camioneros para después de ahí negociar su propia paritaria. Entonces eso es organización, por eso es organización. Esta es una organización realmente que ha transcurrido en el tiempo, que se sigue manteniendo porque Hugo ha sabido y ha tenido la cintura necesaria para poder sostenerse. Y Pablo, bueno, es la continuidad de la lucha. Entonces nosotros ahí nos vemos totalmente identificados. Esto es así. Sí, Ahí estaba Enrique, perdón. Por ahí No. la importancia de lo que son los gremios, en Argentina, por la fuerza que tienen, porque por ahí a nosotros, ¿qué nos querían vender? Nos querían vender el modelo chileno, que Chile era lo mejor que había. Y en una empresa, Chile, dentro de una fábrica, tenés 20 gremios. No se ponen de acuerdo nunca. Es más o menos como si ustedes, vos calcularle, dentro de la empresa tenés el oficinista, lo tenés en un lado, el otro lo tenés en el otro. Cuando querés acordar, no podés arreglar nunca. Por eso es la importancia también de la fuerza que tienen los gremios en Argentina. Tal cual. No sé, Juan Manuel, si querés recuperar algo de esto. Si no, Enrique había levantado la mano, como vos prefieras. No, muy velozmente, solamente para acotar en este plano, una muy mínima explicación de la OIT en este plano.
la OIT, que tiene muchísimos años en ese sentido, se fundó en 1945, tiene justamente un rasgo internacional y que combina en este sentido tanto al sector de los trabajadores como a representantes del sector empresario, todo esto a nivel internacional, siempre los que tengan mayor representatividad, como a representantes de los estados. Esto, primera cuestión. ¿Por qué digo un poquito solamente engancho, pero para darle una mini aclaración en ese plano, que es que la OIT efectivamente tiene una cuestión, que es que genera líneas. Entonces, ¿cuál es la importancia de que haya un representante en ese sentido, pensándolo desde ese lugar? Que marcan líneas, marcan directrices que no son solamente acá, se aplican en todos lados, con sus discrepancias después, cómo se aplican. Y en el caso concreto de la Argentina, además del hecho de la ratificación como acto estatal por el cual entran en vigencia, es importante pensar que estas normas, post-reforma 1994, tienen lo que se llama jerarquía superior a las leyes. Es decir, que estos acuerdos y lo que establece la OIT, las resoluciones de la OIT, etcétera, en el caso del derecho argentino, viéndolo acá, porque la parte sociológica, política, la explicaron ya con mucho detrimento tanto Juan como Jorge, así que no me voy a quedar ahí, probablemente son actores de mucho peso en ese plano. Desde lo que es estrictamente el derecho, tiene esta cosa, de que está por encima de lo que dice la ley. Entonces, si la resolución o una situación se plantea y hay un conflicto en este plano, y acá aplicamos una vieja lógica del derecho del trabajo, tanto en su faz colectiva como en su faz individual. La solución tiene que ser la mejor hacia los derechos del trabajador. Entonces, si eso lo dice el convenio de la OIT, o la dice el convenio colectivo X, o la dice la ley, o lo que sea, da igual, porque lo que importa es lo que sea más efectivo, lo que sea mejor para los derechos del trabajador. Este principio que es, en cierta lógica, el de ante la duda, podemos decirle, pero no se aplica tan así en este plano, pero la idea de que vamos hacia la persona, vamos hacia el trabajador, lo que sea más favorable. Entonces, ¿cuál es la importancia o la estructura dentro de la OIT? Es esta, que uno puede marcar una política legislativa a nivel internacional y que repercuten hacia los estados. Eso es lo que en el plano jurídico tiene muchísima trascendencia. ¿Por qué? No es menor que si no hay una participación y los lineamientos son totalmente opuestos. Eso por un lado. Espero haber más o menos ayudado, mejor dicho, o complementado la respuesta de los compañeros. Enrique, no sé si querés hacer una consulta o tu comentario. Estás muteado, Enrique, fíjate de sacar el micrófono. Ahí está, ahora sí. Gracias. Buenas noches a todos y a todas. Particularmente quiero agradecer a Juan Chulí, básicamente por el hecho de que todo lo que hablamos desde hace tiempo, desde que arrancó esta lucha, o antes tal vez, cuando nos juntábamos en la oficina de secretario adjunto y debatíamos un montón de cuestiones en función de buscar soluciones y de darle respuestas más contundentes a los compañeros en función de solucionar sus problemáticas. Hoy estamos teniendo la posibilidad de acceder a una herramienta enorme que es el conocimiento como para poder afrontar las problemáticas que se nos presentan día a día. Y por eso también agradecer a Juan Manuel por su conocimiento y por abrirnos la cabeza en función de poder utilizarlos para poder abordar esas problemáticas. Y ni hablar también de Jorge, que hace 20 años que la viene peleando, que arrancaron prácticamente de cero, siendo 250 voluntades que se mancomunaron en función de buscar los objetivos que tanto deseaban, y hoy con un presente interesantísimo, con una estructura consolidada, y que las luchas van a ser siempre constantes y continuas. Los intereses del poder
siempre van a conspirar contra los intereses de los trabajadores, pero básicamente la idea es que nada es imposible, de que todo se puede en función de defender lo que hay que defender. Por eso estamos juntos, que son los derechos de los trabajadores, y desde ya muchísimas gracias por este encuentro que tanto lo queríamos, porque todos estamos presentes constante y continuamente en las charlas, básicamente porque estamos ávidos de aprender y tener la mayor cantidad de elementos para poder desempeñarnos como corresponde y darle un salto de calidad a lo que es el gremialismo y a lo que es ser un dirigente o aspirar a ser un dirigente. Es conocer, saber y responderle a los trabajadores como corresponde. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Enrique. Para complementar simplemente desde nuestro lugar, de la universidad, de la Facultad de Ciencia Política, agradecerle a todos ustedes. Vamos 4 encuentros, nos quedan 2 más. La participación no solo es muy grande, sino que se sostiene y se nota que hay una atención y una demanda a lo que se labura en los encuentros, y nos parece totalmente válido. Nos pareció, cuando hablábamos con Juan en los primeros encuentros, muy interesante esto de que incorporen determinadas herramientas. Como les dijo en la presentación del encuentro anterior, que estuvo Taborda, Néstor Taborda, desde la facultad, hace muy poco, de hecho este año se comenzó a implementar por primera vez, está la Tecnicatura en Relaciones Laborales, así que quienes les interese por ahí profundizar su formación, nos parece una herramienta que puede complementar en ese sentido. Pero bueno, le dejamos la palabra a quien quiera hacer algún comentario, pregunta. Juan Manuel, no sé si por ahí te quedó alguna cuestión pendiente de lo que fueron diciendo. Me pareció también muy valioso, quería recuperar el comentario que hizo Jorge sobre la cuestión del modelo chileno, ¿no? Y cómo eso se aplica al mundo laboral y también lo trasciende, y implica otros ámbitos más generales de la vida política y social de los pueblos. Ahí, Eduardo, sí. No se te escucha, Eduardo, pero no estás muteado, así que no sé si querés acercarte al celular. A ver, intenta otra vez. ¿Podés escribir en el chat, si no, Eduardo? No sé, quizás sea yo, pero creo que no se escucha. No, yo no lo escucho. No se escucha. No se escucha, no se escucha. Bueno, ahí vemos si escribe algo, y si querés yo lo leo, Juanma, como vos Dale. Aprovecho en el plano, simplemente contando un poco esto, agregando acá a lo que dijo Javi, y también este plano de recuperación de cosas, como mencionó Jorge. El modelo chileno, fíjense que, a ver, nosotros tenemos, incluso saliendo un poco simplemente del ámbito laboral, más propiamente dicho, la influencia chilena, la presunta influencia chilena en nuestro país es muy grande. Digamos, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, Alberdi, ya de entrada, había tomado el modelo de la Constitución chilena para armar, tomándolo como consideración para nuestra propia Constitución de 1853. Entonces, Chile siempre aparece en este plano con sus particularidades. Un ejemplo es el hecho de que ellos no tienen un modelo de digamos, de limitación de la organización sindical, más allá de todo, sino justamente lo contrario, tienen un sistema de amplísima pluralidad que genera estos efectos. Nosotros habíamos visto en el encuentro anterior el hecho de que uno de los aspectos de la concentración es el hecho de no permitir, por ejemplo, ciertos tipos de sindicatos, por ejemplo, sindicatos de empresa. Es decir, en principio uno no los puede generar en esos ámbitos y que después se vayan generando a través de sistemas horizontales, en los cuales haya una fragmentación enorme, porque justamente generan este efecto de la desagregación y un poco la falta de fuerza concreta
de lo que es el movimiento sindical. Nuevamente, tiene sus ribetes, que en el caso nuestro también generan el aspecto contrario, porque al principio de la concentración le echaron el tema del sistema de personería. Es decir, lo llevaron un poquito más lejos, porque la idea de una cosa es esta parte y fíjense cómo limitamos más, por fuera de lo que incluso como mandato constitucional en principio está establecido. Esto en plano de reflexión, que ciertamente, bien dijo Javi, Chile parece como un modelo que siempre hay que seguir y tiene su propio mar de conflictos internos también, no menor, pero bueno, perdón. Juan Manuel, si querés, leo lo que Eduardo quería señalar y vemos qué te parece Dale. al respecto, o Juan, no sé quién correspondería en este caso. Dice, en cuanto a la simple inscripción, ya se expidió la Corte. ¿Por qué el Ministerio de Trabajo Provincial no lo hace? No, el tema es así. El Ministerio de Trabajo, lamentablemente en Santa Fe, si me pregunta, bueno, el ministro de Trabajo estuve reunido un día, pero Santa Fe lamentablemente sufre, como otros ámbitos, la presión del otro gremio. Y a veces en este ámbito de lucha o de decir o poner las cosas en su lugar, lamentablemente es muy difícil porque los funcionarios tampoco quieren tener problemas, no se la juegan. Vos fíjate lo que le pasa a Racini, en el corralón de Racini, que terminaron despedidos 10 trabajadores o más, no me acuerdo ahora en la cantidad, pero todo lo que pasó, todo lo que pasó en torno, tanto al Ministerio de Trabajo, después que habían cortado, el Ministerio llamó una conciliación obligatoria cuando ya habían despedido a trabajadores. Lamentablemente, lo que es el Ministerio de Trabajo en la provincia deja mucho que desear, muchísimo que desear en relación a los trabajadores, en la defensa de los trabajadores, porque no nos olvidemos que el Ministerio de Trabajo es un ente regulador entre la parte empresaria y los gremios, donde tendrían que, sobre todas las cosas, salvaguardar el trabajo. Y no lo hace, no lo hace. El despido acá, si no tiene una representación que te defienda, no hay ningún derecho. Eh, y muchas veces, bueno, los gremios que tienen llegada a algunos funcionarios del ministerio, sirve para, bueno, para la extorsión a las empresas, a su vez a los trabajadores, y esas cosas lamentablemente se ven a diario. Creo que la lucha nuestra recién arranca con respecto a ese tema, con respecto a lo que es nuestro reconocimiento en la provincia de Santa Fe. Entonces, como todo el camino que hemos recorrido acá, lo hemos hecho con mucha paciencia, pero sobre todo con paso seguro. Yo no me apuro, porque cuando uno tiene la razón y la verdad no se tiene que apurar a demostrarla. O sea, el tiempo es sabio y se encarga de todo. O sea, para todo tenemos tiempo. Al Ministerio de Trabajo de la provincia, tanto al ministro que tenga una reunión la semana que viene, como a la delegación de Rosario, que la de Rosario es más complicada que la de Santa Fe, le vamos a demostrar que cuando nosotros tengamos que ir a una audiencia, cuando tengamos que citar a una empresa, cuando tengamos que representar a los trabajadores, tenemos todo el derecho que nos brinda la ley. Y allá ellos si no nos quieren reconocer, allá ellos si ellos quieren reconocer al otro gremio porque tiene personería y el nuestro simple inscripción, bueno, irán contra lo que es eh, lo que hoy en día nos da la posibilidad de representar a los trabajadores. O sea, hay cosas que no las vamos a poder cambiar de un día para el otro, todo lleva tiempo y la presión y el miedo que tienen algunos con respecto al otro gremio no lo vamos a cambiar nosotros en un día ni en un mes, pero el crecimiento es el que a nosotros nos va a dar la fuerza y la garantía de que somos sólidos, de que lo que nosotros planteamos en su momento es lo que se está reflejando hoy en día y que todo el trabajo que se hizo a conciencia. Nosotros, tener nuestra institución formada, reconocida, tener una obra social formada, ser signatario del convenio nacional, estar afiliado a la federación,
son todos pasos que no son por casualidad. Nosotros arrancamos de cero, no arrancamos ni siquiera con 150 afiliados, arrancamos de cero. O sea, nosotros hicimos el gremio nuevo, totalmente nuevo, y entonces eso a nosotros nos da la libertad de decir que el camino que recorrimos lo hicimos bien, entre todos, lógicamente, entre toda la provincia, todos los compañeros de todo Santa Fe, y que no, un ministerio a nosotros no nos va a cambiar. Nosotros luchamos mucho tiempo contra el ministerio de Jorge Triaca del macrismo. Nos tuvieron sepultados durante mucho tiempo, y sin embargo acá estamos vivos, logramos la simple inscripción. Los tiempos hay que saberlos esperar. Yo sé que a veces no es fácil, porque los compañeros sufren a diario la presión en las empresas, los despidos, injustificados, porque lo más bajo de un dirigente gremial es que pida el despido de otro trabajador. Eso, la verdad que es de muy baja calaña. No, no tendrían que ser ni dirigentes, son paracaidistas, como lo llamo yo. Y el daño que hacen en una institución es irreparable. Pero yo le digo al compañero que el momento va a llegar, como llegó este, y vamos a entrar por la puerta grande del ministerio como tenemos que entrar, con otros abogados, con otro delegado, con lo que sea. Pero va a llegar, así que hay que tener paciencia nada más. Juan, por ahí, no te olvidé que también algunos estados necesitan de sindicatos que sean obsecuentes. No te olvides que uno de los grandes apoyadores de lo que fue la adhesión de la ley de RT fueron estos compañeros, Exactamente. que hicieron lobby y estuvieron trabajando para eso, y no solamente, atentando contra sus propios compañeros camioneros, sino contra todos los trabajadores de la provincia, Totalmente. porque ellos jugaron en contra de todo, porque en sí estábamos todos atrás de la no adhesión a la ley de RT. Sin embargo, al final terminó saliendo. El poder político necesitaba de algunos para que esto saliera. Y así. Sí, lo que te juzga es la historia de todo, lo que haga bien o lo que haga mal. Nosotros estamos tranquilos porque, como decía Jorge, nosotros la CGT nuestra, que fue una de las impulsoras, con nuestro secretario general, con el Noni Monzón, estuvimos al frente de la lucha, y después individualmente, cada gremio, estuvimos en la lucha contra la adhesión, porque era joder a los trabajadores. Bueno, eso a nosotros nadie nos va a poder decir que participamos, ni siquiera que fuimos testigos, porque alzamos la voz y dijimos que no, que eso es muy importante, porque a veces callarse la boca y acompañar sin decir nada es ser cómplice. Nosotros no fuimos cómplices y nos pusimos del otro lado de la línea del gobernador, ¿eh? No es que lo pusimos en la línea, lo pusimos del otro lado también. Entonces, viste, hay que aguantársela. Bueno, nosotros nada es gratis en este proceso, pero bueno, vamos, todo cuesta más cuando no sos secuente. Esto es así, es así. Muy bien, gracias Bueno. a los dos. Acá Cristian, perdón, estaba hablando ahí. No, ya está. No, Cristian, digo que recién veo en el chat que comenta, creo que lo había comentado en un encuentro anterior, Cristian, me parece, no recuerdo bien, que había sido despedido siendo delegado de AOTA y recibió luego, después de 2 años, el fallo positivo del INADI por discriminación política gremial sindical. Gracias, Cristian, por el comentario. No sé, Juan Manuel, si te quedó algo pendiente, ya estamos ahí al filo de las 8:30, si les parece. Total, nos quedan 2 encuentros para que sigamos elaborando cuestiones y dudas y demás. No sé, Juan Manuel. No, yo solamente agregar, en relación a lo anterior, pregunta de Eduardo, que es básicamente lo siguiente. A ver, que la Corte se expida, vuelvo a decirlo, esto hay que tomarlo siempre con pinzas a esta lógica. La Corte puede decir una cosa, y lo vuelvo a decir, es válido para un caso en concreto, para el caso que está en concreto. Que el sistema de personería gremial se está cayendo a pedazos. Este es el chiste, con algunas breves excepciones para ciertas cosas, que en el último tiempo también la ha medio resuelto, más que nada lo que tiene que ver justamente con órganos de representación y demás,
salvo para esos supuestos, que nuevamente están pensados en esta lógica para una situación y un caso concreto. Es decir, la Corte dice, bueno, ok, esto es así, esto es así, esto es así, pero es para ese caso. Genera una línea de pensamiento, pero fíjense, misma situación, si llega a seguir pasando, eso también eventualmente va a terminar en la Corte. Mismo plan, es decir, siempre cuando uno ve que la Corte Suprema de la Nación resolvió tal o cual cosa, o la Corte Provincial, o cualquier tribunal del país, lo está resolviendo en una situación, no la está resolviendo en todas. Este es el chiste, es decir, por eso es que es un poco complejo por ahí ver esta cuestión, que obviamente es importante, a mí no me cabe ni la menor duda, porque ya queda un precedente, queda una lógica, queda una línea, queda un argumento, quedan muchas cosas, marca cuál es la actualidad del pensamiento, es decir, para casos similares, genera un montón de cosas, sí, pero no genera directamente tipo, la Corte resolvió esto, todo se va a resolver de esta forma. Ahí es donde juega lo que bien Juan y Jorge, mismo exacto plan, mencionaron. Después son los actores políticos que ven ciertas trascendencias. A ver, ya que mencionaron el tema de la ley de riesgos de trabajo, la adhesión. La ley que el gobierno provincial promovió a recontra archi viento y marea y dijo que era lo mejor que había, es la ley del macrismo. Así, muy dice muy llanamente, es una ley que está pensada para generar trabas, para que uno, si tiene una enfermedad profesional o un accidente laboral, tenga que renegar. Y los invito, en el caso de la provincia, a que vean, que vayan a la respectiva superintendencia de riesgos de trabajo, para que vean lo que son, en el sentido más amplio de los términos. Si uno pasa y de casualidad hay 2 o 3 personas, pero no porque los accidentes o las enfermedades profesionales no estén. Porque es casi imposible conseguir turnos, porque la gente le tiene miedo a las comisiones médicas en términos materiales, porque no son muy buenos para atenderlos. Y obviamente hay presiones, y eso es un sistema que ha sido discutido, es una ley de Menem, en este plano, la instauración de las comisiones médicas, y ha venido en discusión a lo largo de los años, y sin embargo se siguen reeditando. Entonces, hay un costado que va por un lado, que obviamente que la Corte Suprema es un actor interesado en cómo se resuelven las cosas, no me cabe la menor duda, y a nadie debería caberle dudas, no son guardianes de las libertades y no sé qué otra cosa, tienen intereses políticos creados también, y buscan, según los momentos, mayores o menos enemigos, y a veces sus soluciones son patear la pelota para un costado y que pase por otro lado. Es decir, esto lo digo en términos muy amplios, no me estoy refiriendo exclusivamente a esto, pero uno no tiene que ver a la Corte como un actor independiente y toda esa cosa que a veces a uno le venden. Y nuevamente sí, en este sentido, porque el sistema ha sido construido de esta forma, lo que la Corte resuelve no implica una obligatoriedad directa para todas las situaciones. Va a ser obligatoria para un caso. Y que se puede generar una línea de pensamiento en ese plano, sin duda. Uno sabe más o menos cómo están pensando, genera hacia abajo otros efectos, hacia abajo me refiero hacia otros órdenes judiciales, pero eso no lo convierte instantáneamente en obligatorio. Lo vuelvo a decir, más allá de todo, en este plano, pero además de eso, porque, bueno, cada vez que uno lo vea, por cualquier cosa que uno lo ve, la Corte resolvió tal o cual cosa, bueno, tómelo con esta pinza. Vea de que está enmarcada en un supuesto concreto y específico. Después, si se continúa, ¿no? Otra historia. Perfecto. Clarísimo, clarísimo, Juan Manuel. Y me parece que precisamente el próximo encuentro nos va a permitir por ahí comprender un poco cómo es esta foto de hoy y ver la película de la historia del movimiento obrero y su relación con el Estado desde 1945, que es donde dejó Mauricio en el primer encuentro, para adelante, para comprender muchas de estas transformaciones que citaba Juan Manuel. Así que, si les parece, hacemos un corte acá y nos volvemos a encontrar el jueves que viene, donde me parece que esto último que veníamos hablando, vamos a entender un poquito más la foto actual a partir de la película del pasado. ¿Les parece? Perfecto.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación y nos encontramos el jueves que viene a las 19 horas. Bueno, Chao. gracias. Chao, nos Gracias. vemos. Gracias, compañero. Muy buena charla. Gracias. Bueno, nos vemos.